Hola, buen día chicos, buen día familias, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, empezando de la mejor manera este día, este nuevo día que el Señor nos regala de su infinito amor, que es un día muy especial para nosotros los católicos, porque es el día de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. Se cumplen 103 años desde el día en que nuestra Mamá del Cielo, la misma Virgen María, se apareció a tres pastorcitos en Fátima, Portugal. ¿Y por qué se aparece nuestra Madre? Se aparece para, primero, siempre recordarnos que es nuestra mamá, que está siempre al lado nuestro, dispuesta a hacer todo por nosotros. Y que a ella le preocupa justamente ayudarnos porque nos ama y quiere que seamos cada día más parecidos a Jesús, que lleguemos a ser santos para estar siempre, para siempre, eternamente con ella, con Dios, en el reino de Dios. Y para eso tenemos que ser cada día más parecidos a Jesús. Entonces, nuestra mamá María nos ayuda recordándonos todas las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser, lo que tenemos que vivir para ser cada día más parecidos a ella, a Jesús, a los santos. Muy bien, chicos. Y hace unos días atrás, el 8, celebramos el día de la aparición de Nuestra Señora, la misma Virgen María, en Luján. ¿Sí? Se quedó para siempre con nosotros nuestra mamá en Argentina, cuidándonos. Y pensemos que Luján lo tenemos bastante cerquita, está a unos 60 kilómetros más o menos de capital, y desde ahí nuestra madre nos cuida a todos los argentinos. Así que comencemos este día tan especial que el Señor nos regala, poniéndonos en presencia de Dios y pidiéndole ayuda a nuestra mamá del cielo para que nos ilumine, nos dé al Espíritu Santo, le pide al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones para que podamos llenarnos del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos, poniendo todas nuestras intenciones, nuestros pedidos, nuestras alegrías, nuestros temores, lo que nos preocupa, nuestras acciones de gracias, todo en manos de Dios, nuestro Padre que nos ama tanto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ponemos bajo el manto de María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le decimos a Dios que lo amamos y lo adoramos diciendo: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, en presencia de Dios, nos disponemos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada para después retomar lo nuevo de esta. ¿Les parece? Bueno. Muy bien. La vez pasada habíamos estado hablando de la importancia de la familia, que es el primer lugar donde Jesús nos llama a ser amigos suyos. Es el primer lugar donde personas muy queridas para nosotros nos hablan acerca de Él. Empezamos a conocer acerca de Dios, de cuánto nos ama. Y es el lugar donde no solamente venimos
a la vida, llegamos a la vida, sino que es el lugar donde nos aman, nos aceptan, nos enseñan, nos corrigen también muchas veces, nos consuelan, nos aconsejan, nos dan fuerza. Ahí aprendemos muchas cosas, como por ejemplo a ser amables, a ser generosos, a compartir, a ser pacientes, a ser trabajadores, a ser también piadosos. Y la familia es tan importante que hasta el mismo Jesús, hasta el mismo Dios quiso tener una. Y por eso se eligió una mamá y un papá muy especiales. Entonces, el día de hoy les voy a comentar un poco, les voy a hacer como una especie de paseíto por la historia de la Sagrada Familia. ¿Qué es la Sagrada Familia? La familia que conformaron San José, María, la Virgen y Jesús. Vamos a comenzar un poco con la historia antes de que Jesús apareciera en la vida de José y María. Les voy a empezar a comentar un poco sobre San José. ¿Quién era San José? Bueno, San José nació en una ciudad de Judea llamada Belén. Les debe sonar bastante el nombre, ¿no? Muy bien. Era descendiente del rey David. El rey David había sido un rey muy importante antes de Cristo, obviamente. Y Dios había prometido que uno de sus descendientes, uno de su linaje, se iba a sentar en el trono para siempre e iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Pero en ese entonces, ¿se acuerdan del Imperio Romano? Bueno, los romanos habían tomado posesión de todo Israel y habían, ¿cómo se dice? Se me fueron las palabras. Habían puesto como rey a un tipo muy malo, un hombre que vivía para sus intereses nada más, que no le importaba su pueblo ni nada, no le importaba a Dios, que se llamaba Herodes. Pero en realidad el linaje de los reyes, el linaje del rey David, los que tenían el derecho de ser reyes, eran los descendientes de este rey, y José era descendiente de David. Muy bien. Pero bueno, a ver, cerrando la idea, el rey Herodes era el que en realidad en ese momento estaba ejerciendo el mando del pueblo, porque servía, se doblegaba, se sometía a la autoridad del emperador romano César Augusto. Muy bien. José era un hombre muy bueno. Amaba a Dios con todo su corazón, a los demás también. Era hiper generoso, muy trabajador, trabajaba de carpintero, era un muy buen carpintero. Y en un determinado momento se mudó a vivir a una ciudad de un territorio llamado Galilea, que se llamaba, una aldeíta, simple, pobre, gente normal, que se llamaba Nazaret. Otro nombre que también les debe sonar familiar. Vamos a ver por qué. En Nazaret también vivía una jovencita hermosa y muy llena de Dios, de todas las virtudes que uno se puede imaginar. Esa jovencita, hija de un señor llamado Joaquín y una señora llamada Ana, se llamaba María. Y ella, aunque ella no lo sabía, había sido preparada especialmente por Dios
desde el momento mismo en que Dios le dio vida, en que fue concebida en la pancita de Ana, de Santa Ana. ¿Por qué? Porque Dios ya la había pensado como su madre. Y como iba a llevar en su pancita al mismo Dios, no podía tener el pecado original, la mancha de ese pecado que era el que habían cometido Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto al principio de año. Bueno, ni tampoco las inclinaciones a meter siempre la pata que tenemos los seres humanos por consecuencia de ese pecado, ¿sí? Ese pecado, seguramente se acordarán del año pasado que lo vieron con la señora Natalia, se nos borra esa culpa por el bautismo, pero igualmente quedan esta herida por la cual nos cuesta a veces mucho llegar a hacer las cosas bien. Bueno, en el caso de María, ella fue preservada de eso, ¿sí? Por una decisión especial de Dios. Y también ella, de chiquita, a los 3 añitos, había sido llevada al templo de Jerusalén, el único lugar, digamos, los judíos no tienen como nosotros los católicos, o por lo menos no tenían en aquel entonces, un rito en el cual, digamos, iban a una iglesia y estaban ahí en comunión con Dios, sino que todos los sacrificios que hacían, toda la comunicación con Dios, el lugar donde iban a encontrarse con el Señor, era un solo lugar que estaba en una ciudad llamada Jerusalén. ¿Se acuerdan de la ciudad de Jerusalén, verdad? Bueno, y ahí María fue llevada de chiquita y aprendió muchísimo sobre Dios. Y fíjense cómo Dios se aprovecha de cada circunstancia de nuestras vidas para acercarnos a Él, para empezar a encaminarnos a ese camino, a ese plan que tiene para nosotros. Muy bien. Un día, José y María se conocieron, se enamoraron, fueron 2 personas que se amaron tan profundamente, porque piensen que los 2 amaban con todas sus fuerzas a Dios. ¿Y qué pasa cuando un hombre y una mujer aman tanto a Dios y se empiezan a amar ellos 2? Imaginemos un triángulo, ¿sí? Dios está en la punta y en los costados están el hombre y la mujer. Mientras más cerca de la punta estén, más cerquita van a estar. Bueno, mientras más amen a Dios, más se van a amar el uno al otro. Y eso pasaba con José y María. Pero un día, María estaba en la casa de sus papás y recibió una visita muy especial, que iba a cambiar su vida para siempre. Dios envió a uno de sus arcángeles, a San Gabriel, su mensajero, para darle un mensaje muy importante. Dios la había elegido para ser la madre del Salvador, la madre del Hijo de Dios, Dios mismo. Ella quedó totalmente asombrada. Lo que parecía imposible, Dios le estaba diciendo que iba a pasar, pero necesitaba que ella le dijera que sí. Fijémonos cómo el Señor, si bien a veces pareciera que nos pide cosas imposibles, a Él le basta con que digamos que sí, con que estemos dispuestos a cumplir su plan. Y Él después hace posible lo que nos parece imposible. Bueno, María, gracias a Dios, dijo que sí. Y a partir de ese mismo momento en que dijo que sí, Jesús se hizo carne, se hizo bebé que empezó a crecer en su pancita. Muy
muy chiquito como empezamos todos nosotros. Muy bien. Ella también había sido anunciada por el ángel Gabriel que su prima Isabel, que era una señora muy viejita, que no podía tener hijos, estaba embarazada. Embarazada de el que después iba a ser San Juan el Bautista. Y se piensan que María directamente dijo, bueno, yo estoy embarazada, aunque las embarazadas se tienen que cuidar, tienen que hacer reposo, estar protegidas, no hacer mayores esfuerzos. No, María lo que hizo fue, apenas se enteró, agarró sus cosas, un par de cosas, y se fue un largo camino a visitar a su prima. Y se quedó con ella, con Isabel, hasta que nació Juan el Bautista. Fíjense la generosidad de María, la prontitud para estar al servicio de los demás. Vayamos meditando en estas cuestiones. Cuando Isabel la vio a María llegar así, quedó llena del Espíritu Santo y se dio cuenta, por el Espíritu Santo que hablaba a su corazón, que estaba frente a la mujer elegida por Dios y que estaba embarazada del mismo Dios, del Salvador del mundo. Muy bien. En este milagro podemos notar la gran humildad de María, que se reconoce una sierva, una esclava de Dios, que obedece lo que Él quiere. Y podemos ver también que cuando nosotros obedecemos a Dios, hacemos como María, también llevamos esa luz de Dios dentro nuestro, que otros la pueden ver, otros pueden llegar a sentirse contagiados por esa luz, como pasó con Isabel y con San Juan el Bautista, que desde la misma pancita de Isabel saltó de alegría. Muy bien, chicos. Tiempo después, ¿qué pasa? María le cuenta a José todo lo que había pasado, que estaba embarazada de Dios y demás. José al principio no sabe qué pensar y Dios le aclara sus dudas por el medio del mismo ángel Gabriel que le habla en sueños. Unos meses después sale un decreto del emperador César Augusto, el emperador romano, que ordenaba, ¿qué cosa? Que todos fueran a ser censados, es decir, se cuenta toda la población. Ustedes seguramente, no, creo que ni siquiera lo llegaron a estar vivos en aquella época, pero acá en Argentina el último censo que hubo fue en el 2010. Se contó a toda la población. Muy bien, entonces, gracias a cumpliendo una profecía que decía que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer en Belén, lo que tenían que hacer los que iban a ser censados era movilizarse, irse a la ciudad en la que había nacido el padre de la familia. Y como habíamos escuchado antes, José había nacido en Belén, la ciudad del rey David. Y hacia allá fueron María embarazada y José. Cuando llegan a la ciudad, ustedes recordarán lo que nosotros contemplamos en Navidad. Llegan, no encontraron una posada, no encontraron un lugar y fueron a parar a un establo muy pobre, que hacía muchísimo frío, y sin embargo ahí quiso venir al mundo el Salvador del mundo, el Rey de todos los reyes. Y ahí también fue adorado por los ángeles, los pastores, los reyes magos, que después, como el rey Herodes, este rey malo, se enteró de que había nacido Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores, y como era tan malo que no quería tener a ningún rey
como él lo imaginaba, que le reclamara el trono, mandó matar a Jesús y a todos los niños pequeños para librarse de esa supuesta amenaza. Pero Dios le dijo a San José que fuera rápido a Egipto para salvar al niño. Y ahí se quedaron, la Sagrada Familia se quedó bastante tiempo hasta que el ángel Gabriel le volvió a avisar a San José que ya había muerto el rey Herodes y que podían volver. Y ahí volvieron, en vez de a Belén, volvieron a la ciudad de Nazaret, donde Jesús aprendió un montón de cosas, creció con los vecinitos también, sus amigos, aprendió un montón de cosas de José, de María. Más adelante, cuando ya tenía 12 años, una vez fueron José y María con él a visitar el templo de Jerusalén, porque se hacía una gran fiesta cada año, la fiesta de la Pascua judía, y había que ir para allá. Y en un momento se están volviendo y se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Lo empiezan a buscar por toda la ciudad, imagínense la desesperación, haber perdido a su hijo, María y José, pero no perdieron la fe ellos. Y después de 3 días, ¿saben dónde estaba Jesús? Estaba hablando con los doctores de la ley, que eran un grupo de los más sabios, los que más conocían acerca de las escrituras de lo que nosotros tenemos como la primera parte de la Biblia, la primera parte de la revelación de Dios. Y el Pancho hablando ahí con estos señores, una cosa impresionante. Y cuando María le pregunta qué estaba haciendo, él enseguida le dijo: yo me estoy ocupando de las cosas de mi Padre. Tenemos que aprender a detenernos en estas cositas, en estas joyitas de la vida oculta, lo que se llama vida oculta de Jesús, que es esta primera parte de su vida. Los primeros 30 años de Jesús transcurrieron en la intimidad de la Sagrada Familia. Y si bien tenemos estas cosas que sabemos que Dios nos revela de lo que fue pasando en la vida de Jesús, de José y de María, están puestas para que nosotros comprendamos que Jesús aprendió un montón de cosas como nosotros, ¿sí? Era chiquito y María le tenía que cambiar los pañales, aprendió que tenía que esperar las cosas, que no podía tener todo al mismo tiempo, aprendió a ser obediente, aprendió a amar a Dios, aprendió un montón de cosas, ¿sí? Si bien nunca dejó de ser Dios, Jesús fue verdaderamente un hombre como nosotros, un ser humano, una persona humana como nosotros, ¿sí? Y fijémonos que por estas cosas nos vamos dando cuenta de cómo eran José y María, qué valores tenían y todo eso que le fueron transmitiendo a Jesús. La fe, la obediencia, la humildad, la disposición para ayudar a los demás, la generosidad, el poner primero todo lo que Dios pide y después todo lo que nosotros queramos. Y como dice la misma Biblia, en este momento no tengo acá el pasaje para leerles, pero ya lo vamos a empezar a leer más adelante, Jesús creció en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Gracias a que tuvo una familia que cuidó de él, que lo ayudó y que juntos amaron muchísimo a Dios y le transmitieron ese amor también al mismo Hijo de Dios entre nosotros. Bueno, esta vez fue una clase bastante larga, por Dios. Ya deben estar cansados, chicos, así que vamos a hacer unas actividades. Espero que les haya gustado más o menos esta breve historia de la vida oculta de Jesús, de Jesús de Nazaret. Y vamos a pasar a las actividades. Actividad número 1.
presten atención. Van a dibujar y decorar el dibujo que hagan de la Sagrada Familia. Y puede ser en alguno de estos momentos que fuimos relatando, si les gusta más, no sé, cuando María está embarazada y hacen con José al lado, bueno, genial. Si hacen después cuando Jesús nace o cuando van juntos a Jerusalén con Jesús ya un poquito más grande, de hecho con más edad que ustedes, ¿sí? Pueden hacerlo a Jesús más de chiquitito, ayudando a José en la carpintería o con María dándole de comer, como ustedes lo imaginen, ¿sí? Y después piensen y escriban 3 cosas que crean que Jesús aprendió de María y 3 cosas que aprendió de José. Puede haber alguna cuestión que hayan aprendido de los dos, por ejemplo, no sé, a amar a Dios, ¿sí? Pero traten de pensar y escribir otras cosas que se les ocurren, ¿sí? Y las compartimos después. Bueno, chicos, una alegría poder estar comunicándome con ustedes nuevamente, al menos por estos medios. Que el Señor los bendiga muchísimo, que la Virgen los ponga bajo su manto y los tome de la mano para ser cada día más parecidos a ese niño de Nazaret, que fue también como ustedes y que es hijo de María y nuestro Rey, nuestro amigo. Y les mando un abrazo enorme, que tengan una hermosa semana. Ave María Purísima, sin pecado concebida.